Queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Bienvenidos, queridos Perú. Muchas gracias. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a esta hora del día en nuestro programa aquí en el Consultorio Nutricional. Hoy día vamos a hablar de, creo, la base fundamental de la riqueza de la cocina peruana. No existe un solo guiso en el Perú que no sea a base de un aderezo rico. Y esos aderezos son parte de la nutrición y parte de la preparación del alimento que luego se va a convertir en nutriente. Y tiene propiedades. Todos los aderezos son, en su inmensa mayoría, de origen vegetal, que transformados te van a ayudar a darle más sabor, más color, más brillantez y más, vamos a decir, estilo a la comida que uno prepara. Hoy día, como es nuestra costumbre, nos acompaña la señora Yomi Paz, doctora, experta en nutrición, para hablar de las mejores especias para la comida. Bienvenida, Yomi, me estará en el punto perfecto, porque me encanta cocinar y son cosas que uno debe usar en lugar de estar usando saborizantes artificiales. Así es. ¿Cómo estás, Tomás? Efectivamente, yo creo que aquí es muy importante y decir lo siguiente, que hay muchos mitos acerca de los aderezos, ¿no? Entonces, muchos pacientes siempre me preguntan, doctora, ¿es bueno utilizar el comino, la pimienta? ¿No? Entonces, yo creo que, porque a veces lo ven como algo que les va a causar daño y dejan de utilizarlo. Pero si tú ves, Tomás, justamente en el plato que tenemos aquí, vemos diversos tipos de aderezos ¿no? de alimentos que justamente van a dar ese sabor agradable para consumir una alimentación rica, ¿no? Entonces, porque no solamente la alimentación debe ser nutritiva, sino también tiene que ser agradable, ¿no? Entonces, porque de eso se trata, ¿no? De poder hacer esas dos combinaciones que son importantes, un plato que sea nutritivo y que sea rico. Y para ello es importante que conozcamos aquellos aderezos que nos van a ayudar justamente a lograr estos objetivos. A veces pensamos que un laurel, de repente un tomillo, una cúrcuma, ¿no? Comino, pimienta, o el orégano no nos proporcionan ninguna bondades nutricionales, ¿no? Entonces, muchos pueden pensar que no me va a aportar... Que solo es adorno, que solo es sabor. O que no me va a aportar proteínas. Ajá. Tiene proteínas. Definitivamente no es una fuente de proteínas, como lo tiene el huevo, como lo tiene la leche o como tiene cualquier tipo de carne, pero sí tiene proteínas de origen vegetal en pequeñísimas cantidades, es cierto, ¿no? Entonces no lo vamos a consumir o no vamos a utilizar para nuestras preparaciones por su aporte de proteínas, ¿no? Entonces, sino por el sabor que estos me van a transmitir, que también va a traer algunos minerales que vamos a necesitar, porque recordemos que los minerales los requerimos en menores cantidades, ¿no? Entonces, y justamente estos aderezos nos proporcionan, en general podría decir, si veo todo ese abanico de aderezos que vemos acá, todos contienen magnesio, contienen zinc, contienen hierro, increíble, ¿no? Entonces, pero ese hierro que contiene es de origen vegetal, es decir, que no se va a aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, pero sí tiene otros minerales, hasta calcio, ¿no? Entonces, como el caso del laurel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de poder utilizar justamente este tipo de aderezos y a veces no conocemos un poco como el de la pimienta. Hay tres tipos de pimienta. Pimienta negra, ¿no? Pimienta blanca
y pimienta verde, ¿no? De repente nosotros conocemos más... Y tenemos pimienta rosada, el molle peruano es rosado. Exacto, ¿no? Entonces, que es otra variedad, ¿no? Entonces, dentro de la pimienta negra, por ejemplo, ¿para qué lo podemos utilizar? Generalmente lo podemos utilizar incluso en la sopa. A veces no tenemos esa costumbre de utilizar, solamente lo utilizamos de repente para poder aderezar las carnes o para poder agregarle a un guiso, pero es justamente uno de los aderezos que generalmente nosotros consumimos. ¿Y por qué es la pimienta negra? Porque justamente se obtiene de la planta que está inmadura, ¿no? Del fruto inmaduro, a diferencia del blanco, que justamente se obtiene cuando ya ha madurado y se saca todo el cascarón y se obtiene justamente el fruto ese blanco, ¿no? Y el verde es cuando tú lo tienes como en una salmuera. Son tipos justamente de aderezos que se utilizan para diversos tipos de preparaciones. Y el comino, yo siempre he escuchado sobre el comino que no lo debemos utilizar cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces el comino también viene de una planta, ¿no? A diferencia de la pimienta, que es como una enredadera, ¿no? El comino es de repente una de las plantas más fáciles de obtener su fruto y poderlo utilizar para podernos dar ese sabor característico diferente a la pimienta. Perfecto. Yo lo que quiero explicarle a nuestros amigos es que, por ejemplo, esta es una hoja de laurel. Además, es una hoja de laurel. Vamos a decir que no es peruano, esto viene más bien de la parte italiana, mediterránea. Acuérdense que los emperadores llevaban su corona de hojas de laurel, los dioses del Olimpo también. De ahí viene. Pero hay que decir que esto viene de una rama, de la rama de un árbol, ¿no es cierto? De la rama de un árbol. El árbol tiene sus raíces. ¿Dónde están las raíces? En la tierra. ¿Dónde están los minerales? En la tierra. Así es. Que suben por el tronco, terminan llegando y llegan a la hoja. Esta hoja tiene minerales hechos por el propio árbol que ha absorbido de la tierra los minerales. Entonces, eso es lo que uno al final está comiendo. Y así podemos ir a cada uno de estos aderezos que además tiene su predilección. Por ejemplo, tomate va con orégano, ¿no? Y va con tomillo. Son cosas, sabores que van juntos, que combinan. Sal va con pimienta. La canela, no hay postre que al final el rodeadito de canela no sea mucho más rico que antes. Y acá tengo que hacer una referencia mundial a lo que está haciendo la cúrcuma. La cúrcuma se ha vuelto un antioxidante de moda en el mundo y nosotros acá lo conocemos como palillo. Así es. ¿No? Y a veces no queremos ni siquiera utilizar el palillo, ¿no? Cuando justamente uno de los aderezos que contiene más antioxidantes, y lo podríamos decir, es una forma de aderezar de forma natural que no te va a causar ningún tipo de daño. Sana, al contrario, sano. ¿No? Salvo, Tomás, en el caso, por ejemplo, del pimiento, hay personas que tienen problemas de gastritis, ¿no? Entonces, una de las características de la pimienta es que... es irritante. Irritante y te ayuda a secretar, o sea, secreta más ácido y es lo que, o sea, supuestamente cuidamos en estas pacientes que tienen problemas gástricos. De acuerdo. Otra cosita, en nuestro país se da el romero en cualquier lugar. Es facilísimo de plantar, una ramita con 6 brotes de orégano, usted la pone en un pedazo de tierra y normalmente tiende a salir de nuevo. Lo hace en media botella de 2 litros, ya lo llena con una buena tierra, clava sus 6 brotes de romero y de hecho le va a salir. O sea, tenemos el clima como para eso. Y acá la estrella, además, como en muchísimos países, nuestro país, nuestros aderezos se basan en cebolla y ajo. Que son 2 sustancias absolutamente nutritivas. Quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, cuando uno come mucho ajo, ¿ya? Imagínese, señora, una chita al ajo o algo al ajo, ¿ya? Que es riquísimo, pero usted después se huele la ropa y hasta su sudor huele a ajo. ¿Por qué? Porque ha sido absorbido por el intestino, ha pasado a la sangre por los pulmones, de los pulmones usted hace así y no lo van a querer ni mirar. Pero miren la propiedad que tiene el ajo y la cebolla.
predilección por el tejido respiratorio, pero se absorbe inmediatamente en la sangre y tiene efectos antiinfecciosos, antiinflamatorios y broncodilatadores. Una maravilla, y nuestra comida, si no fuera por eso, en los grandes aderezos hechos, otro día vamos a hablar de los ajíes que también Sí, son parte de los totalmente. aderezos, pero si a esto lo combinamos con ajíes de distinto tipo, realmente tenemos por eso es que tenemos una comida privilegiada como la del Perú. Era lo que yo quería aportar yo. No, me parece bastante bueno. Y otra cosa importante es importante triturar el ajo. Claro que sí. ¿Por qué? ¿No? Porque justamente vamos a obtener más esa sustancia, Ajá. que se me ha ido ahorita el nombre. Alicina. La lisina, ¿no? Que va a ayudar a dar ese sabor y también va a tener esas propiedades medicinales que justamente nos da este tipo de aderezos, ¿no? Como es el caso del ajo. Y también es antiinflamatorio, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes y yo creo que a veces la ciencia o la sabiduría viene a veces también de las señoras, donde dice, pues, no, yo me comí el ajo, entonces crudo, ¿no? Entonces es diferente a consumirlo cocido y obviamente vienen, como tú dices, con ese aliento tan fuerte a ajo. Y lo utilizan de una forma antiinflamatoria, ¿no? Entonces, como una forma de poder, obviamente la obesidad, tú sabes que es un proceso de inflamación y justo la canela que justo la estoy visualizando es otro de los antiinflamatorios que se utiliza para poder hervir cualquier tipo de agua, ¿no? Entonces, cuando tú quieres tomar aguas y adicionas la canela, te va a ayudar justamente a este proceso de desinflamación. Absolutamente. Para cerrar, quiero comentarles que mi mamá me perseguía, yo ya lo he dicho varias veces. Hacía un jarabe con vinagre, cebolla, ajo chancado, ya, para curarme del asma. Y era una persecución implacable, ¿no? Y después nadie se quería acercar. Bueno, nadie se quería acercar. Pero, amigos, tenemos una gran cantidad de condimentos. Pero los condimentos también son nutrición. Nutrición, sabor e identidad nacional para cada plato de comida que nosotros podamos consumir. Vale la pena usar especialmente cosas naturales, están en la naturaleza, sin recurrir a saborizantes artificiales que no son del todo saludables. Así es. Y recordar siempre que todo consumo variado y en cantidades moderadas siempre es saludable. Genial, muchísimas gracias. Ha sido la señora Yomi Paz en nuestro consultorio de nutrición. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Bienvenidos, queridos amigos de todo el Perú. Muchísimas gracias. Por favor, les ruego su atención para acompañarnos en este bloque de nuestro programa que considero sumamente importante. Es como regresar a la medicina antigua, donde aquel doctor con su maletín iba a su casa para atender problemas desde pediatría hasta problemas de adultos mayores. En nuestro país existe un sistema muy especial que es el programa de atención domiciliaria llamado PADOMI. Hasta hace muchos años, hasta hace algunos años, tenía una función realmente ejemplar, funcionaba muy bien, llevando incluso no solo la atención de un médico, sino también las medicinas que un paciente crónico, un paciente enfermo necesitaba, especialmente tratándose de adultos mayores. Esto a través de eSalud. El día de hoy nos acompaña el doctor Waldo Cárdenas, vocero de PADOMI de Salud, para poder explicarnos en qué va este sistema de atención domiciliaria, qué podemos hacer para recuperar el sistema y que llegue a más personas y que todos tengamos la posibilidad que levantando el teléfono tengamos más o menos de manera en tiempo prudencial una consulta con un médico a domicilio. Trasladar a un paciente adulto mayor, 85, 90 años, es complejo.
requiere muchos problemas y a veces para estar sentado 3, 4 horas esperando una cita, lo cual no es ni saludable ni ético desde el punto de vista médico. Padomi va para ese grupo de personas que lo necesitan en realidad y vamos a recuperarlo con ayuda de todos ustedes. Bienvenido, doctor Waldo Cárdenas. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Padomi, la característica es la atención en el domicilio de aquellas personas aseguradas que tienen muchas limitaciones para acercarse a los centros asistenciales, ¿no? Por ello, inicialmente existen unos trámites, fundamentalmente administrativos, que es la inscripción a Padomi, en la cual los pacientes o las personas mayores de 80 años se inscriben de manera automática, se acercan a la oficina de Arenales, la cuadra 13, en Padomi, con el DNI original y el DNI del familiar. Se acerca a la oficina 215 y ya está inscrito en Padomi y ahí se espera la atención inicialmente por el geriatra, porque la mayoría de nuestros pacientes son adultos mayores, ¿no? Una vez recibida la atención del geriatra, se hace un programa de las atenciones. Y las atenciones que se realiza a todos los pacientes es mensual, porque es una situación de atención de enfermedades crónicas. O sea, cada mes... seguimiento. Un seguimiento. Cada vez, todos los meses, va a ir a atender el médico a sus pacientes al mes. Pero en ese tiempo siempre existen intercurrencias, ¿no? Entonces hay urgencias o emergencias que ocurren, para eso llama a la central telefónica al 117, en la cual hay un grupo de profesionales que clasifican la urgencia o la emergencia y envía bien la ambulancia que es de STAE o bien el servicio de urgencias de Padomi para la atención de los pacientes, ¿no? Y eso funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Es una cuestión constante y Padomi tiene cerca de 1.200 personas trabajando, incluidos profesionales, médicos, enfermeras, especialistas, choferes, asistentes sociales. Es un hospital funcional. Itinerante. Así, o sea, cada vez que el médico va a la casa del paciente, inclusive es diferente, porque cuando el médico atiende en el consultorio, el paciente va a la cancha del médico. Cuando el paciente recibe la atención del médico, es el médico que va al hogar del paciente y la relación médico-paciente es mucho más sólida, porque tenemos inclusive más tiempo y no necesitamos preguntar, señor, ¿tiene ventilación adecuada en su casa? Señor, ¿tiene buena iluminación? Señor, ¿cómo es su piso? Sino un vistazo del médico ya sabe cuál es la situación y empieza sobre eso a trabajar y a manejar, ¿no? Genial, doctor, porque además eso para los geriatras especialmente es ver si la casa está adecuada para las condiciones en las cuales vive ese adulto mayor. O sea, si hay barandas en las puertas, claro, si hay una escalera demasiado empinada, si hay antideslizantes en las alfombras, ese tipo de cosas que son parte de la rutina de emergencia del adulto mayor. Claro, efectivamente, de ahí, y no solamente va el profesional médico, ¿no? Va los médicos especialistas dependiendo la necesidad, neurólogo, el psiquiatra, el gastroenterólogo, cirujanos, porque muchos de nuestros pacientes postrados a veces tienen escaras, entonces requiere la evaluación del cirujano, pero también recibe la visita periódica y programada de las enfermeras que le enseña a curar al paciente las heridas, les da materiales para que los días que no va lo realicen y se sigue una evolución, ¿no? Sondas incluido, alimentación parenteral también a través de sonditas o manejar una vía, ese tipo de cosas, sí. Los pacientes crónicos postrados que tienen secuelas neurológicas, requieren sonda nasogástrica o sonda vesical, la enfermera va programado y los días que le corresponde se acerca al domicilio y le cambia la sonda, bien vesical o bien... Qué maravilla, doctor, de verdad. Y aparte de eso, reciben también el apoyo y la atención de la nutricionista para que le dé las pautas, qué alimentos utilizar, qué características, de acuerdo a la situación nutricional del paciente, ¿no? Doctor, se está utilizando esto que hablan de las TICs, tecnologías de la información, porque se puede ahorrar también el hecho de poder, a través de la teleconsulta, tele no de teléfono, sino tele de distancia, consulta a distancia, que se está practicando en todas partes del mundo y que puede resumir a veces cuadros específicos e incluso, doctor, a la larga uno pueda poder tener hasta monitores, ¿no? A distancia.
Esa es la tendencia actual de la medicina, ¿no? O sea, lo que mencionaba anteriormente es los extramuros, atención a domicilio, no solamente los adultos mayores, sino Padomi se centra porque es la población más vulnerable, pero lo recomendable es ampliarlo, ¿no? Totalmente. Inclusive Padomi tiene Padomi Pediatría, o sea, también atiende a niños, ¿no? Y el uso de los TIC, efectivamente Padomi creo que ha sido uno de los pioneros porque con la pandemia la telemedicina o la teleconsulta empezó a acelerarse. Y ahora también se realiza por X motivos que hay muchos pacientes o el médico tiene otras actividades, no puede, y el médico va a separar quienes necesitan y quienes no. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una gran limitante como médicos o como personas, como profesionales, cómo llegar al domicilio. Entonces, para eso utilizamos la georreferenciación, ¿no? Entonces, el médico sabe, la casa del paciente está a qué distancia, estoy por la ruta perfecta o no, porque antes de eso, no sé si usted se acuerda de las guías telefónicas que existían antes. Claro que sí, tenía su mapita. Esos mapas en el seguro desaparecían todos porque los arrancaban para hacer su visita. Paseo, sí. Y eso es lo que digo, doctor. Ahora también va a haber que, lamentablemente, ver seguridad. Un tema que también que es complejo. Doctor, una pregunta. ¿También existe en Padomi la oxigenoterapia, por ejemplo? ¿Se trabaja también? ¿Existe oxígeno domiciliario eventual? ¿Se puede pedir, se puede solicitar esa solicitud del paciente o esa solicitud del médico tratante? Claro, la oxigenoterapia existe, paciente en Padomi, oxígeno, tratamiento para los pacientes que requieren oxígeno. Es el médico que solicita de acuerdo al estado. Algunos pacientes del hospital salen de alta con necesidad. Entonces, de manera administrativa se hacen los trámites y Padomi lleva primero el concentrador, el balón de oxígeno al domicilio y recién va el paciente a la casa. Ese es en un caso. En otros casos, cuando los pacientes son pacientes antiguos, por decirlo así, de Padomi, y alguna intercurrencia, alguna complicación va a requerir oxígeno, igual. Hacen las Se hace el gestiones, requerimiento y Padomi le lleva el oxígeno no de manera temporal, sino todo el tiempo que necesite y la cantidad que necesite, porque algunos pacientes requieren 2, 3 litros, otros 5, 6 litros, requieren aspiración. Qué importante, todo doctora. eso ahí se le brinda a los pacientes. ¿Por qué? Porque esos pacientes, si no les da oxígeno en domicilio, necesariamente van a tener que ir al hospital. Si nosotros tenemos más de 2.000 pacientes en Padomi con oxígeno, si esos 2.000 van a los hospitales, colapsamos. Entonces es una contingencia muy grande y muy útil, y en la pandemia dio muchos resultados porque los pacientes que se contagiaban de COVID y requerían oxígeno, Padomi hizo un esfuerzo grande en llevar concentradores y balones de oxígeno el tiempo que requería el extraordinario. cuadro 1, ¿no? Doctor, ¿cómo haríamos? Porque yo sí soy de los interesados, porque además, como todos, doctor, nacimos haciendo consulta domiciliaria. Exacto. Todos, en realidad, Primero los familia, médicos, primero la familia, después los tíos, los primos, esto, y al final nos recurseábamos haciendo consulta a domicilio. Claro. Que no tiene nada de malo, al contrario. En Estados Unidos una de las principales especialidades es el famoso Family Doctor, que es el doctor de la familia, que conoce cómo es la historia familiar y lo que permite un diagnóstico mucho más rápido, más certero y con una empatía diferente también. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer acá, no solamente, como mencionamos, en los adultos mayores de salud, sino en todo. Ampliarlo. Porque ya se está viendo la empresa privada en el Perú que está haciendo su atención domiciliaria y ya vemos médico a domicilio, por aquí, por allá. Y eso es bueno, ¿no? Porque están descentralizando la atención y estamos humanizando también. ¿Por qué motivo? Porque cuando estamos en el hospital, en el consultorio, a veces por terminar todo, pero estando en la casa por necesidad tenemos que ser humanos, porque vemos la realidad. Y no falta, doctor, la familia que te invita un cafecito, y eso se ve porque hay una familiaridad empatía, después entre el médico. Doctora Rosita, ¿cómo está? Señora Juanita, ¿cómo le ha ido? Entonces hay un vínculo mucho más sólido, más fuerte, y de verdad, pacientes que quieren a sus doctores y doctores que quieren a sus pacientes, y eso es muy bonito en medicina. Y por otro lado, doctor, ampliar el Padomi y que se vuelva también una especie de apoyo al SAMU en emergencias es básico, porque la atención primaria de la salud parte y nace de las emergencias. Un dolor de barriga puede no ser en realidad una emergencia, pero el paciente está dolido, sufre. ¿No? Y esa atención, aunque sea a través de
las tecnologías de inteligencia a través de la telemedicina puede por lo menos encontrar consuelo y encontrar una cita rápido y un servicio que pudiera ser a domicilio con la atención. Si requiere traslado, entra la ambulancia. Claro, ese es el concepto en el cual se maneja, ¿no? O sea, primero tenemos pacientes crónicos que sabemos que en cualquier momento se van a descompensar. Claro. El médico acude mensualmente, el médico se anticipa pidiendo examen de laboratorio, pidiendo opinión del especialista. Si en ese camino hay alguna complicación o gravedad de la enfermedad, se le informa al paciente a qué teléfono debe llamar, como dije, al 117, lo acude, la emergencia, si es prioridad 1 o 2, va a STAE, y si es 2, 3, va a la urgencia de PADOMI. Los dos servicios son 24 horas al día. Y sobre eso, si antes de eso requiere el paciente hospitalizarse, se hospitaliza. Tiene un canal. Un canal, que es difícil a veces. También hay que entender... Sí, pues, que está colapsado. Claro, o sea, nosotros podemos hacer eso, pero la emergencia está colapsada, no por responsabilidad de los médicos, sino estamos demasiado saturados, entonces tenemos que tener también paciencia y esperar, ¿no? Es correcto, doctor, y acá tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Yo he tenido siempre una propuesta especial de tratar de que las comunas, que las municipalidades funcionen como centros de atención primaria de la salud para descolapsar justamente los hospitales. Claro. Esa es una de las mejores formas de poder liberarnos un poquito de pacientes que no necesitan el hospital, pero que tienen que acudir a un hospital porque se sienten mal. Entonces la idea es, entre la consulta domiciliaria, la tecnología de la inteligencia artificial, de la tecnología de la telemedicina, los servicios de urgencia como el PADOMI, la atención domiciliaria, son fundamentales y es la medicina del futuro. Yo estoy seguro, además, doctor, que eso va por ahí. Claro, y queremos que meterle punche y no rendirnos en esta difícil tarea. Doctor, unas palabras finales nada más para decir que está al servicio de la población. Claro, efectivamente, todos los médicos, como siempre se le menciona al paciente, no vamos a hacer daño, vamos a ayudar, ¿no? Tenemos limitaciones, todos lamentablemente las tenemos, pero sobre eso salimos. Tenemos capacidades y tenemos buen trato y el paciente va a entender, y si no, igual tenemos que esperar, porque el fin fundamental es que el paciente sea atendido y se va a recuperar en la medida de lo posible. Y para eso no solamente PADOMI, que es atención, sino que ahora, como usted bien menciona, la tecnología de la información y la comunicación, que lo tenemos a la mano, la estamos utilizando. Un tiempo se trabajó en PADOMI lo que es telecardiología, o sea, los electrocardiogramas. Claro, monitoreos cardíacos. Monitoreos cardíacos, ¿no? Ahora tenemos el pulsoxímetro. Antes de la pandemia teníamos que hacer gases arteriales, ahora con el pulsoxímetro sabemos la concentración. O sea, tenemos un avance en la ciencia que nos permite hacer muchas cosas. Inclusive ahora podemos ver al paciente televideo, ¿no? Vemos el médico con experiencia. ¿Cómo está el señor? Está con color. ¿Qué color tiene el caballero? O el tipo de respiración. El tipo de respiración. Entonces, ya se puede, amigos. Hay que empujar el coche y para eso tenemos que apoyar como sociedad. Y eso es lo más importante. La familia, célula básica de la sociedad, apoyar este emprendimiento que en este momento está en salud, de repente pronto en el MINSA y de repente además con la empresa privada sacar adelante la salud nacional. Quiero agradecerle, doctor Waldo Cárdenas, vocero de PADOMI y de Salud, primero por esta visita y por la presentación que estamos haciendo en el programa de este servicio de atención domiciliaria, especialmente para adultos mayores. Gracias, doctor, a usted, y hay que continuar con esto. Adelante, doctor. Sí. Muchas gracias. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a esta hora del día en nuestro programa. Por supuesto, por recibirnos en sus hogares en este nuestro consultorio de infectología. Creo que desde que estamos en el canal no habíamos tenido conversación con el especialista infectólogo. Resulta que nuestro país es un país muy variado de enfermedades infecciosas y tropicales. Todavía tenemos enfermedades que en otros países quizás ya no existen o nunca estuvieron ahí.
Eso hace que la semiología, el estudio de las enfermedades infecciosas en nuestro país sea uno de los mejores del mundo. Y es por eso que contamos con una gran cantidad, poca cantidad, pero de muy buena factura, de especialistas en infectología. El día de hoy nos acompaña la doctora Coralit García del Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde existe un grupo, un equipo de personas que desarrollan un trabajo muy especial con respecto a enfermedades infecciosas y tropicales como no existe en otra parte del mundo. El día de hoy vamos a tocar con la doctora Coralit un tema que está en boga, porque incluso se ha declarado una vacunación especial para las personas que viajen a Ecuador, especialmente a la zona de Guayaquil, que es bastante más tropical que la zona de Quito, y además porque en el Perú también se han reportado algunos casos de fiebre amarilla. Antes, para viajar a Brasil se requería una tarjeta de vacunación especial. Esta tarjeta de vacunación especial era para entrar a Brasil. Ahora se está solicitando lo mismo, por si acaso, si usted va a viajar a Ecuador. Así que tome nota y vamos a hablar de la fiebre amarilla. Bienvenida, doctora García. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, doctor Borda. Doctora, a ver, fiebre amarilla. ¿Por qué amarilla? Bonito color. Okay. Sí, esta es una enfermedad que compromete el hígado, enferma el hígado, lo inflama mucho y eso hace, como cualquier otra enfermedad del hígado, que eleven las bilirrubinas y la persona tome ese color amarillo. De ahí la viene ictericia, su nombre. Ictericia secundaria a un virus, en este caso, transmitido por un vector. Exacto. ¿Nos puede comentar cómo es más o menos este esquema? Exacto. El virus es el que causa la enfermedad de la fiebre amarilla, pero a su vez necesita un mosquito y el mosquito tiene que venir a picar a alguien que está enfermo de la fiebre amarilla y adquirir el virus. Y el mosquito va volando y va donde otra persona, la pica y le transmite el virus. No es que el mosquito nazca con el virus de la fiebre amarilla. Normalmente lo adquiere cuando pica a la persona para... Que ya está infectada Exacto. de fiebre amarilla. Exacto. Doctora, y esto mismo sucede con otras enfermedades virales transmitidas por mosquitos, como viene a ser el dengue, chikungunya, zika. Eso es cierto. Son varias, se llaman arbovirus, porque son virus transmitidos por artrópodos. Y ahí están todas las enfermedades que usted acaba de mencionar. Pero la característica de la fiebre amarilla, a diferencia de las otras, es que hace muchos años se conoce una vacuna, por lo cual, si la persona se vacuna, además es una vacuna muy efectiva, si la persona se vacuna no le va a dar la fiebre amarilla. Por eso es tan importante la vacuna. Claro, y lo bueno es que tiene duración en el tiempo, ¿no es cierto? Una sola vacuna, a diferencia de otras enfermedades, es con eficacia para toda la vida, una sola vez en la vida. Por eso es tan importante la vacuna de la fiebre amarilla. Perfecto. ¿Qué ha hecho o por qué, por ejemplo, se han descrito alrededor de 20 casos? Creo que lo he escuchado así, alrededor de 20 casos en zonas de San Martín y la selva norte de nuestro país. La fiebre amarilla es una enfermedad muy antigua en el Perú. Todos los años hay una endemia, hay un número de casos todos los años. Pero este año, hasta hace algunas semanas epidemiológicas, hace 3 o 4 semanas, había un aumento en el número con relación al año anterior. Y estos casos han ocurrido fundamentalmente en lugares de la selva, en algunas comunidades de la selva, que puede ser de Loreto, de Ucayali, de San Martín, de Amazonas. Y esto está relacionado a la actividad laboral de estas personas, a donde viven, a lo que hacen. Son personas que entran a la selva a trabajar en la agricultura, a talar árboles, a cazar. Estamos a cosechar hablando cacao, café. También de comunidades indígenas que son afectadas porque este virus está enfermando de manera, digamos, frecuente y normal a los animales, a los monos en la selva. Entonces, el virus de la fiebre amarilla nunca va a desaparecer, es una enfermedad de monos. Y cuando las personas salen de sus comunidades a trabajar, a talar árboles, a la agricultura,
Entonces se encuentran con ese ciclo donde hay un mosquito y animales que están enfermos y así es como adquiere la enfermedad, ¿no? Eso se llama el ciclo selvático. Eso es un ciclo que está ocurriendo. Ya la persona una vez enferma va a su comunidad enferma y eventualmente a partir de ahí pueden haber otros casos, ¿no? Perfecto. Pero hasta ahora lo que Qué se ha bien visto explicado. es el tema del contacto que tienen estas personas con las partes profundas de la selva, ¿no? Donde se encuentran con este ciclo. Perfecto. Al ser una enfermedad viral, no es que uno tome un antibiótico o un tratamiento y se va a curar. No existe porque no tratamiento. existe tratamiento. Eso Correcto. también queremos que decirlo. O sea, no hay existe un tratamiento. tratamiento. El tratamiento viene del sistema inmunológico individual. Correcto. Algunas personas van a tener síntomas muy leves como cualquier enfermedad infecciosa, Ajá. unas molestias muy leves que pueden pasar por cualquier episodio febril y se va a autolimitar, se va a curar solo y solo un pequeño porcentaje de personas, entre 15 a 20%, van a hacer las formas severas. Y las que hacen las formas severas, ellas sí tienen un 50% de probabilidad de fallecer. Entonces depende también de cada uno para desarrollar. No sabemos muy bien cuáles son esas características de la propia persona, Individuales, claro. individuales que hacen que algunos tengan síntomas mínimos y otros puedan llegar a fallecer. Incluso he oído que puede ser la cantidad de picaduras, que podría estar en relación a la cantidad de inóculo que pueda tener la persona. Eso lo he leído en alguna Sí. parte, doctora. Pero también tiene que ver el estado nutricional, básico y fundamental, tiene que ver el estilo de vida, un montón de cosas, pero está bien. Y estas campañas de vacunación, al ser una vacuna sumamente exitosa además y de muy buena, o sea, de muy buen efecto y de larga duración, cualquier persona que viaje a Colombia o a Ecuador o a Brasil debe colocarse la vacuna. O sea, eso debería ya estar, o creo que está normándose, ¿no? Yo dividiría dos grupos de personas Perfecto. que se tienen que vacunar. Las personas que van a viajar y no a Ecuador. La que ahorita, la persona que vive en Lima, en Arequipa, en Tacna y va a viajar a Loreto, a Tarapoto, a Pucallpa, a cualquier lugar de la selva, se tiene que vacunar. Y se tiene que vacunar 10 días antes. Así que uno cuando va a hacer su maleta y está pensando en la ropa y los zapatos, lo más importante si uno va a viajar en la selva es colocarse la vacuna de la fiebre amarilla al menos 10 días antes. De acuerdo. Ese es el primer grupo. El primer y el grupo. segundo grupo, que es el reto mayor, es vacunar a todas las personas que viven en la selva y están eventualmente expuestas al mosquito y al virus. Este es un tema más, por supuesto, más difícil de lograr, ya que se necesitan Las muchos comunidades recursos. están demasiado dispersas. Exacto. Normalmente aunque hay en la la selva, voluntad, tengo entendido. en las comunidades de la selva están a lo largo de un río, ¿no? Son pequeñas comunidades a lo largo del río. La vacuna tiene que llegar hasta ellos. La vacuna tiene que ir en una refrigerada, la cadena de frío, exactamente. Entonces hay un reto ahí para poder llevar esas vacunas a cada una de las personas que lo necesitan. Perfecto. Doctora, ¿hay alguna razón por la cual una persona no se pueda vacunar? La vacuna está bien indicada en niños mayores de 15 meses hasta personas menores de 60 años. Es un amplio rango. En adultos mayores deben ser evaluados por un médico porque hay una pequeña posibilidad, pero existe, de que los adultos mayores tengan eventos adversos serios a la vacuna. Entonces, los adultos mayores y algunas personas más jóvenes, pero con enfermedades que alteran la inmunidad, estas personas no deberían libremente vacunarse. Deben pensar bien si van a ir a visitar un lugar de la selva. Estoy de acuerdo, Exacto, pues, se exacto. exponen innecesariamente a Exacto. veces en un estado en el cual no están inmunocompetentes en el 100% de su Exacto. capacidad. Pero la mayor parte de personas entre ese grupo etario se va a poder vacunar. Había una cosita que además salió por el caso de una chica que era hiper alérgica, tanto que era alérgica a la clara de huevo, Correcto. ¿ya? Y hay un componente en la vacuna que depende un poquito de la clara de huevo. Y esta chica sí tenía la indicación de no poder vacunarse.
Esta es una caso alergia muy especial, exacto, es ¿no? una alergia muy rara, pero sí, la vacuna utiliza una proteína del huevo, entonces las personas alérgicas a la proteína del huevo también están... Pueden estar exentas de necesidad de digamos vacunación. que no deberían recibir la vacuna, Ok. pero son las menos, Sí, ¿no? por La supuesto. mayor parte de personas se puede vacunar. Es ínfima la cantidad de personas que son alérgicas al huevo, la verdad, eso es así. Pero hay que tener bien en cuenta, queridos amigos, si la naturaleza nos está avisando que existe un aumento, un incremento entre el año pasado y este año, es muy probable que si usted vaya a viajar, por ahí tenga la mala suerte de contraer esta enfermedad que nuevamente decimos, simple y llanamente no tiene tratamiento. El tratamiento lo hace uno con su propio sistema inmunológico. Una pequeña fallita podría eventualmente llevarlos a una fatalidad. Así es. Listo, ha estado con nosotros la doctora Coralit García, médico infectóloga del Hospital Nacional Cayetano Heredia, hablando de la fiebre amarilla. Queridos amigos, bienvenidos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día, por recibirnos en sus hogares en todo nuestro país. Amigos, estamos entrando a un consultorio de pediatría. Imagínese usted, consulta con el pediatra. Hoy día nos acompaña la doctora Carla Rosales del Servicio de Neonatología del Hospital San Bartolomé. Vamos a hablar de algo que ha cambiado en el tiempo y que ahora es estándar en todo el mundo. Se trata del contacto piel a piel al momento del nacimiento. Esto es una conducta que ahora se toma protocolizada en todo el mundo porque se ha descubierto que efectivamente esa cercanía inmediata, rápida entre el bebito y su mamá pueden hacer generar un vínculo que termina siendo imborrable en la impronta, en la memoria de ambos seres, de la mamá y del niño. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, la verdad que ahora el tema del contacto piel a piel es muy importante, ¿no? Tanto por los beneficios que le causa a la mamá como al bebé durante el nacimiento o luego del minuto de nacimiento, porque generalmente el minuto ya lo pasa en el pecho de la mamá. Pero para nosotros decidir si el bebito va a contacto piel a piel o no, tenemos 3 preguntas básicas. Si el bebito es a término, si llora o no llora, o si tiene buen tono. Si se cumple con esos 3 criterios, lo pasamos inmediatamente a contacto piel a piel. Una cosita, el tono se refiere a esa pequeña fuerza muscular Exacto, que hace sí. el bebito. Sí, Si exacto. está flácido, no va. No va a contacto piel a piel. Basta Ok. que una de las preguntas sea no y no va a contacto piel a piel y lo llevamos a la atención inmediata para continuar con los pasos de la reanimación. Perfecto. ¿Y eso lo evalúa el neonatólogo que recibe al bebé? Sí, claro. Lo evaluamos apenas lo recibimos al bebé. Ya sea en parto vaginal o cesárea. Aplica para los dos. No se ha sacado o no se ha cortado todavía el cordón. No. Entonces, ahí, ¿cómo nos posicionamos? O sea, claro, o sea, te lo paso ahí Ya. mismo. No, ¿Cómo? la persona que lo recibe al bebé, que en este caso es el ginecólogo, lo pone en forma vertical sobre el abdomen de la mamá para que podamos tener todavía el cordón umbilical. Ok, y usas a la mamá de mesa, de camilla. Claro, para que se coloque ahí el bebé hasta que pase el minuto, los 3 minutos, para el clampaje tardío de cordón, ¿no? De acuerdo. Ya. Y luego que ya pasa este tiempo, igual para la cesárea, ¿no? La cesárea igual sube, ¿no? Por debajo de los campos hacia el pecho de la mamá de manera vertical. Y ya luego lo vamos posicionando en el parto vaginal, lo ponemos de manera horizontal sobre los pechos de la mamá, ¿no? Ya con el cordón clampado. Doctora, esas preguntas no se me había ocurrido. Claro, hay campos quirúrgicos, Ajá. ¿no es cierto? Hay Sí. campos quirúrgicos Sí. que, especialmente cuando hay una cesárea, y son a veces pierneras, Sí. uno acá, un campo así. O sea, el bebito pasa por debajo de los campos. Sí, los ginecólogos levantan los campos de la mamá y por debajo pasa el bebé hacia el pecho Para de que la haya mamá. piel a piel. Exacto, para que esté piel a piel. Qué interesante, doctora, de verdad, Sí. no tenía idea. Sí. ¿Y eso desde hace cuánto tiempo se practica, No. doctora? Porque sé que se hace en todo el mundo ahora. Sí, ahora ya lo venimos haciendo, ya es parte de la atención inmediata.
¿no? A menos que tengamos algunos casos muy especiales que tengamos que llevar al bebé o alguna condición materna, ¿no? De acuerdo. ¿Estas condiciones maternas incluyen enfermedades infecciosas? Me refiero a TBC, VIH, cosas así. Si la mamá de repente está con la mascarilla adecuada para, por ejemplo, para TBC, no contraindica el contacto piel a piel. ¿Y la lactancia materna? No, tampoco. Tampoco. No. ¿VIH No. tampoco? VIH no vamos a dar lactancia materna, pero no contraindica El contacto piel a piel. Sí, exacto. Ok. Luego, ¿qué sucede si en este caso el bebito está llorando, ¿no? O sea, porque cumple con los 3 requisitos básicos y primarios y deja súbitamente de llorar o la mamá está incómoda? Lo que pasa es que durante el contacto piel a piel vamos a tener etapas, ¿no? Son 9 etapas por las que va a atravesar el bebé. Una es el llanto inmediato al momento de que sale, porque el gran dolor que produce la salida y por el estrés que se produce al salir de lo estar en... Las luces, la bulla y todo. Ajá, ¿no? Al colocarse en el pecho. Luego viene la parte de relajación, que ya es donde el bebé está más tranquilo, se relaja, está escuchando los latidos de la mamá porque ya está en el pecho de la mamá, ¿no? Okay. Y la mamá, bueno, le habla, le empieza a tocar, ¿no? Ya los llama por su nombre incluso, y ahí es donde el bebé puede estar más tranquilo, ¿no? Pero siempre tiene que haber un personal que esté vigilando el color, la frecuencia respiratoria, ¿no? Al bebé. Durante el contacto piel a piel también lo que hacemos es el secado. Hay que acordarnos que tenemos que mantener al bebé exacto, ¿no? Entonces, el primer campo de cuando ya se cambia, cuando ya está con la mamá, porque ya es un campo que está Sale húmedo. ese y entra uno nuevo para y uno continuar la caliente. cesárea eventualmente. Exacto, sí. En el parto vaginal de la misma manera, ¿no? Se seca el bebé, es el paso que se va estimulando, y luego traen otro campo ya más caliente y seco con el que se va a quedar el bebé ya con la mamá. De acuerdo. Doctora, en este momento, en este periodo, es cuando también deberíamos realizar o proceder, quizás unas horas después, a hacer los famosos tamizajes. Especialmente tamizaje ocular y tamizaje de oído. Auditivo. ¿Se hacen en Perú? Sí, claro. En el Hospital San Bartolomé realizamos el tamizaje auditivo, el oftalmológico, el metabólico y el cardiológico. Extraordinario, me parece, doctora, porque en mi época no había, pero ese es el momento ideal para detectar problemas que podrían tener solución si se detectan a tiempo. Sí, y sobre todo evitar las complicaciones o las secuelas a largo plazo, ¿no? Claro, no puede detectar un bebito que no oye casi desde el nacimiento. Sí, claro. Sí, por y supuesto. Eso me parece básico y es algo que se hace ahora y que hace poco tiempo no se hacía. Gracias a la tecnología, queridos amigos, y al conocimiento médico con el estudio de los profesionales y el avance de las ciencias de la salud. Muchísimas gracias a la doctora Carla Rosales, médica, pediatra del Servicio de Neonatología del querido Hospital San Bartolomé, que les mandamos desde aquí un cariñoso saludo. Muchísimas gracias. Muchas Ha sido gracias, el contacto piel a piel, fundamental en el manejo de hoy y en los protocolos de todo el mundo. Mil gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.